Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Si es la primera vez que me veis, yo soy Mary y hoy os traigo un vídeo muy especial de preguntas y respuestas. Porque bueno, hacía mucho tiempo que ya quería grabar este vídeo porque el primer y único vídeo de preguntas y respuestas que tengo en el canal lo hice cuando éramos 10.000 suscriptores y ya somos casi 180.000. Entonces, bueno, pues creo que ya tocaba hacer uno y antes de empezar os quiero dar las gracias porque sin vosotros esto no sería posible. Gracias por todo el apoyo, por todo el amor. De verdad que me hace muy feliz que os gusten mis vídeos, que os sintáis a gusto aquí y estoy muy feliz de la maravillosa comunidad que hemos formado entre todos, tan sana y de tan buena vibra, ¿no? Que es lo que yo quiero, espero que siga así. Y bueno, la verdad es que yo no esperaba esto y os estoy muy agradecida. Bueno, me dejasteis muchas preguntas en la publicación de YouTube, también por la cajita de preguntas de Instagram, entonces es imposible que las pueda contestar todas porque estaríamos hasta mañana. He seleccionado unas cuantas y voy a intentar que no sea un vídeo demasiado largo, que me parece que sí que lo va a ser, os aviso ya, así que si es demasiado largo pues lo podéis ver en 2 veces para que no sea demasiado pesado. Pero bueno, espero que lo entendáis, que no puedo contestar a todas, muchas también son repetidas, así que he elegido las que más se han repetido, las que he pensado que os podían interesar más. Y bueno, pues nada, yo aquí tengo un té que me he preparado, es un té frío de estos de fresa de Mercadona, que hoy está muy bueno, ahora sí fresquito para el verano. Así que prepararos un café, un té, lo que os apetezca, porque, bueno, poneros cómodos, porque creo que aquí vamos a estar un buen rato. Así que nada, empezamos. Bueno, vamos con la primera pregunta. Voy a leerla toda entera y después contesto, ¿vale? Y dice: hola Mary, ¿qué tal? Para el vídeo de preguntas y respuestas, solo si quieres, quería preguntarte si estás ocupada con otras cosas además de tu trabajo en YouTube. ¿Cuántos años tienes? Sé que las mujeres no queremos decir nuestra edad. De hecho, dado que se trata de preguntas personales, obviamente puedes responder solo si lo deseas, de lo contrario, sin ofender. Bueno, pues ahora mismo me dedico 100% a mi canal de YouTube a tiempo completo y no tengo otro trabajo. Y tengo 33 años. El miércoles de la semana que viene voy a cumplir 34, pero todavía tengo 33. A mí realmente no me molesta decir mi edad. Sí que es verdad que cuando cumplí los 30 lo llevé fatal, no sé, me sentó como una patada en el estómago cumplir 30 y dejar de ser veinteañera. Era como, Dios mío, ¿en qué momento, no? Pero bueno, lo importante es cumplir años, por supuesto, si no los cumplimos mal, así que no, ningún problema en decir mi edad. La siguiente pregunta dice: proyectos nuevos que puedas contar o adelantar. Bueno, muchos sabéis que yo hago posavasos de resina. De hecho, en algún vídeo os he enseñado a hacer, os los he enseñado también, bueno, seguro que si me seguís de hace tiempo los habéis visto en algunos vídeos. Y bueno, me los pedís muchísimo aún a día de hoy y os tengo que decir que no, porque es que no me da la vida, tengo una lista enorme de gente esperando, pero realmente pues es algo que tuve que aparcar porque no tengo tiempo, no tengo espacio, la resina es muy entretenida, hay que dejar secar 24 horas, volver a dar una capa, volver a dejar secar. Como mucho podía hacer 4 a la vez, entonces pues me resulta imposible y bueno, pues o hago vídeos o hago resina. No puedo hacer las dos cosas y tampoco es que no tengo espacio físico en casa para hacer. Entonces, pues como veo que me los pedís mucho y os gustan, he querido buscar la manera de poder abarcar a todo el mundo, ¿vale? Y en estos últimos meses mi marido y yo hemos estado buscando a alguien que los fabrique para mí, a mi gusto y a mi estilo, y poderlos vender en Amazon, que es donde vendo el planificador, ¿vale? En mi tienda de Amazon. De hecho, para poder vender el planificador y abrir una tienda en Amazon, tuvimos que registrar mi marca,
Mary's Home es una marca registrada y la idea es vender los posavasos también en Amazon, en la tienda de Amazon. Ya lo tenemos todo casi cerrado, solo faltan, bueno, pues acabar de decidir 4 cosas, pero espero muy pronto ya poderos dar más noticias porque yo lo estoy deseando, ya tengo algunos modelos aquí en casa y me tengo que aguantar el no poderlos enseñar, pero estoy pues eso, esperando 4 cosillas para poderos dar un poco más de información. Así que ese es bueno, pues el nuevo proyecto en el que estamos detrás, ¿no? Porque no es fácil, tienes que buscar, pues eso, alguien que te los haga, luego que te gusten. Es un poco, bueno, es un poco lento y tiene su proceso. Pero yo espero muy prontito poderos dar noticias. Todo el tema de la tienda de Amazon, esto se encarga mi marido porque él es un crack en todas estas cosas y bueno, pues es su trabajo, el tema de tienda de Amazon, proveedores, fabricantes, todas las gestiones que hay que hacer, de eso se encarga él, además de editar los vídeos, que sí que es verdad que también a veces los edito yo, pues si él no está o no se encuentra bien, pero la verdad es que me ayuda un montón y hacemos un gran equipo y entre los dos nos entendemos muy bien. Aprovecho también para dar las gracias a todas las personas que habéis comprado el planificador y que lo estáis comprando, de verdad, muchísimas gracias. Estoy muy contenta porque os está gustando mucho y me decís que os sirve de mucha ayuda, así que yo feliz. La siguiente pregunta dice: hola Mary, soy nueva por aquí, me pareces una chica encantadora y que transmite calma. Mi pregunta es si tienes una rutina de deporte, qué ejercicios son tus preferidos y cuáles no te gustan. Un besazo. Bueno, pues muchas gracias y bienvenida a esta comunidad, espero que te sientas muy a gusto aquí. Y bueno, sí, ahora tengo o empiezo a tener una rutina de deporte porque, a ver, si eres nueva, pues seguro que no lo sabes, yo antes hacía muchísimo deporte, muchísimo, hasta el punto de que si un día no podía ir al gimnasio, al día siguiente iba por la mañana y por la tarde. Sí, un poquito así. Pero bueno, por circunstancias de la vida pues dejé de entrenar y desde hace un tiempo lo volví a retomar muy poquito a poco, pues a lo mejor una semana iba 2 días, luego 2 semanas no iba y así. Y ahora sí que me lo estoy tomando un poco más en serio de nuevo y mi idea es pues volver a retomar una rutina de entreno de 5 o 6 días por semana. Porque es que he recordado lo mucho que me gusta y el bien que me hace, lo bien que me hace sentir y realmente pues no lo quiero volver a dejar. Pero bueno, es poco a poco porque cuando lo dejas durante tanto tiempo cuesta mucho volver a arrancar. En cuanto a ejercicios que me gustan más, siempre me ha gustado muchísimo entrenar lo que más, piernas y glúteo. Es lo que más me ha gustado entrenar y lo que menos, bueno, por decirte algo, te diría que hombro, porque, bueno, no tengo mucha fuerza, no sé, no me gusta. Que no es como el planchar, quiero decir, que odio planchar y no me pasa con ningún tipo de ejercicio de gimnasio, ¿no? Me gusta menos, pero no es que no me guste. Así que bueno, yo siempre recomiendo hacer deporte a todo el mundo porque el deporte es salud, nos hace sentir más ágiles, con más energía, más vitalidad. Yo siempre lo digo, lo peor que hice fue dejar de entrenar porque antes pues es que estaba muy en forma y no me puedo quejar porque llevo años sin entrenar y comiendo muy mal, entonces bueno, creo que tengo bastante buena genética. No me puedo quejar, pero sí que es verdad que en tema de, bueno, fuerza, vitalidad, energía, nada, no tiene nada que ver. Ahora me veo que estoy muy atrofiada, los músculos, todo, así que de verdad, todo el mundo tendríamos que hacer deporte, aunque sea algo. Hay mucha gente que el tema de las pesas, sobre todo mujeres, ¿no? Piensan que les da miedo coger una pesa porque se van a poner súper fuertes y que va, para nada, en absoluto. Ojalá fuera tan fácil. Pero sí que es verdad que para las mujeres, sobre todo, el tema de entrenar con pesas nos viene genial,
genial. Así que yo os animo a que os animéis a moveros y a hacer deporte. La siguiente pregunta dice, ¿qué es lo peor y lo mejor de ser youtuber? Bueno, vamos a empezar por lo bueno, que para mí es lo que más tiene. Lo mejor es ser mi propia jefa, tener libertad horaria, poder trabajar desde casa o desde cualquier sitio y estar con mi familia, que es un trabajo que me permite ser creativa y sobre todo la satisfacción de saber que con mis vídeos ayudo a muchas personas. Esto es algo que a mí me ha sorprendido porque jamás habría imaginado que con vídeos de limpieza yo podría ayudar a alguien. De verdad, para mí ha sido, pues no sé, un impacto muy fuerte y que me hace muy feliz, porque me lo decís muchísimo, desde que os transmito paz, hasta que os he devuelto la ilusión por la casa, incluso que os he ayudado a superar una depresión. O sea, para mí esto es wow, de verdad. Significa todo, significa mucho para mí y por supuesto que, bueno, me recompensa, no está pagado, hace que todo el esfuerzo merezca la pena. Y lo peor de YouTube, por decir algo, porque es que no solo pasa en YouTube, lamentablemente pasa en redes sociales y en la vida en general, ¿no? Creo que es la falta de empatía, de respeto y de tolerancia que tienen algunas personas. No voy a decir todas, ¿vale? Pero algunas. Como os digo, esto pasa en todos lados, en redes y en YouTube quizás un poco más, por el hecho de que la persona está detrás de una pantalla y como no te ven, pues bueno, pues te atreves más, ¿no? Pero esto también pasa en la vida, en los trabajos de cara al público. Yo he trabajado en trabajos de cara al público y pasa también. Entonces, pues bueno, creo que vivimos en un mundo que, bueno, pues cada vez tiene más carencia de estos valores. Es una pena, pero es la realidad. Lo bueno de YouTube es que tiene un botón maravilloso que pone ocultar usuario en el canal. Entonces, cuando una persona viene y te deja un comentario para herirte, un comentario con maldad, para hacerte daño. No me refiero a esos comentarios que son críticas constructivas hechas con respeto. No, en absoluto, eso lo acepto, pero perfectamente. Es que no se puede gustar a todo el mundo, es imposible. Yo no le puedo gustar a todo el mundo, ni tampoco lo pretendo, ¿vale? Pero lo que no se puede permitir son las faltas de respeto y los comentarios para hacer daño. Entonces, cuando una persona viene así, pues tú le das a ese botón y esa persona puede seguir viendo tus vídeos, puede seguir soltando su veneno en los comentarios, pero no lo va a leer nadie, ni yo ni nadie, solamente ella. Así que es maravilloso. Ojalá que hubiera un botón así en la vida real, pero bueno, no lo hay. Así que en la vida real pues te lo tienes que comer. Pero bueno, básicamente es eso. La siguiente pregunta dice, hola, si te enfadas alguna vez o si eres rencorosa, un abrazo. Bueno, pues la verdad es que me enfado muy poco. Yo creo que casi nunca, y si me enfado me dura 2 minutos. Se me pasa enseguida, de verdad, y no soy nada rencorosa, cero, pero nada, ni un poquito. No sé, es que creo que el rencor no sirve para nada. Solo te hace daño y siempre hay que quedarse con lo bueno de todo, siempre. Recordar lo bueno y ya está, y es lo mejor. Y que no sirve de nada enfadarse, de verdad, no sirve de nada. Ahora, eso va con la personalidad, o eres o no eres. Pero no me suelo enfadar, cuando me enfado se me pasa muy rápido y no soy nada rencorosa. Bueno, la siguiente pregunta ya es un poquito más personal, pero es que se ha repetido mucho y, bueno, pues digo, la tengo que contestar. Mary, mi pregunta es, ¿por qué no tienes hijos? ¿Por qué no quieres o por qué no puedes? Yo llevo años buscando, gracias. Bueno, este tema es un poco delicado, ¿vale? A mí, siempre os digo que a mí no me importa que me hagáis esta pregunta porque no es algo que... es que me da igual, ¿vale? Pero sé que muchas mujeres sufren con este tema porque a lo mejor han tenido un aborto,
llevan años intentándolo y que les pregunten eso, pues es muy duro. Yo lo puedo entender, ¿eh? Aunque no es mi situación, pero lo entiendo al 100%. Entonces, yo no tengo hijos porque no quiero, ahora mismo, ojo. No os diré que nunca quiero hijos, no he dicho eso jamás, no digo que nunca vaya a querer tener hijos. Tampoco puedo esperar mucho porque voy a cumplir 34 años y bueno, pues hoy en día hay mujeres que a los 40 tienen hijos, pero bueno, es mi decisión, que nadie se ofenda. No es lo que siempre he querido, tener un hijo con 40 años, prefiero tenerlo más joven, pues porque la energía no es la misma, es imposible, estoy segura de que no. Pero si ahora me preguntas, pues te digo que no quiero tener hijos ahora mismo. No sé si puedo tenerlos porque nunca lo he intentado, entonces a lo mejor intento y no puedo. No lo sé, porque no lo he intentado. Pero que nunca lo hemos buscado, quizás cuando era el mejor momento, bueno, el mejor momento, ¿no? Yo creo que si esperas el mejor momento, nunca es el momento, ¿verdad? Porque siempre hay algo, es, bueno, pues querer y ir a por ello. Pero igual pues por tema de edad y de energía y tal, cuando era el mejor momento era cuando mi marido estaba peor de la espalda. Y entonces pues nuestra última prioridad era tener hijos, era pues que él se le quitara el dolor y que, no sé, que mejorara, ¿no? Pero eso, a ver, es que tener hijos te cambia muchísimo la vida. Yo soy muy consciente de ello, a mí me encanta mi vida, como es. Me siento una mujer realizada, yo sé que hay muchas mujeres que su mayor deseo es tener hijos, es que es totalmente respetable. Es totalmente respetable la mujer que quiere tener hijos y la que no. Es una decisión propia. Entonces, bueno, nosotros a veces lo hemos hablado, sí, nos gustaría, pero de momento, pues no. De momento no, estamos bien así, somos felices así y siempre lo he dicho, si somos padres, pues genial, y si no lo somos, pues genial también, si es que somos muy felices y seguiremos siendo felices. No siento que necesito tener un hijo para sentirme, no lo siento. Sé que hay muchas mujeres que sí y pues en el caso de la chica que me ha hecho este comentario que lleva años buscando, de verdad te deseo que pronto lo consigas. Estoy segura de que sí, de que va a llegar. Así que mucho ánimo y adelante. Pero bueno, eso, resumiendo, que ahora mismo no tengo hijos porque no quiero, pero no quiero que malinterpretéis mis palabras porque a lo mejor el día de mañana os digo, estoy embarazada, no lo sé. ¿Me gustaría? Sí, en un futuro. Ahora mismo no. Y si no los tengo, no pasa nada. No pasa nada. Y si quisiera tenerlos y me pusiera a buscarlos y no vienen, pues bueno, yo siempre he pensado que si la vida no me da hijos es porque no tengo que tenerlos. Pero ojo, es un pensamiento mío, muy personal. Yo sé que mucha gente no lo enfoca de esa manera. Bueno, vamos con la siguiente pregunta que dice: Hola Mary, pues me gustaría saber cómo te está yendo la excedencia. Igual ya ha pasado el año y si seguirás con tu anterior trabajo o te quedarás solo con este de YouTube, que no es poco. Y también el grado de satisfacción con este en YouTube. Si seguiremos disfrutando de esos hogares que nos enseñas, reformados, etc. Un abrazo Mary, contesta lo que desees, solo faltaría, mil gracias. Bueno, pues la verdad es que el tema de la excedencia, por si hay alguien que no lo sepa, ¿vale? Yo trabajaba en una farmacia y cogí una excedencia de un año. El año ya ha pasado, es que el tiempo pasa demasiado deprisa y he vuelto a pedir un año más. Se puede pedir hasta 5 años, pero bueno, prefiero pedir de año en año. Y la verdad es que estoy muy contenta. En principio, pues no voy a volver a mi anterior trabajo. Me quedo con este en YouTube porque estoy muy contenta, realmente me compensa. El grado de satisfacción es muy bueno, bueno, mejor de lo que yo esperaba, porque como os he comentado antes, yo no esperaba esto.
Yo no esperaba cuando abrí el canal a los 6 meses pedir una excedencia en mi trabajo. Entonces, bueno, para mí ha sido una sorpresa y pues estoy muy muy contenta, me compensa en todos los aspectos. Y de momento, pues no se sabe el día de mañana, de momento seguiré así. Y el tema del trabajo no me preocupa porque tengo estudios, tengo experiencias y que trabajo no me va a faltar. Si tengo que volver a trabajar fuera de casa, pues no tengo ningún problema. Pero de momento pues no es mi idea, estoy muy bien así y pues ya os digo, hace pocos meses he pedido un año más de excedencia, así que sí, vais a seguir disfrutando de mis vídeos. Y bueno, el tema de los vídeos de las casas, enseño los que puedo porque, bueno, pues no siempre salen casas. Yo os voy a enseñar todas las que me dejen enseñar, eso por supuesto, pero tenéis que entender que no son vídeos que haga con tanta frecuencia porque no dependen de mí, dependen también de que las otras personas pues quieran enseñar su casa, o a lo mejor, bueno, pues que también tienen que ser casas que nos den ideas, que tengan algo para darnos ideas de decoración, de reformas, ¿no? Bueno, entonces pues tiene que cuadrar un poco todo, así que ojalá, por mí haría un vídeo cada semana o cada 2 semanas, pero bueno, haré todos los que pueda. La siguiente pregunta dice: hola Mary, mi pregunta es, ¿echas de menos tu trabajo en la farmacia? Gracias por tu vídeo. Pues no lo echo de menos para nada, echo de menos a mis compañeras, porque son las mejores compañeras que he podido tener en mi vida, pero las sigo viendo, así que no hay problema porque, bueno, pues yo voy a verlas a la farmacia, quedamos, así que... Pero sí, claro, echo de menos esos ratitos, ¿no?, que teníamos, que eran buenísimos, y bueno, si no fuera por ellas, no sé qué habría sido de mí, porque sobre todo en la pandemia, que estuvimos ahí en la farmacia, bueno, pues como toda la gente que trabajó en pandemia, me imagino que lo vive, lo recuerda de aquella manera, ¿no? Pues nosotros la pandemia la recordamos de una manera, bueno, horrorosa, horrorosa, y gracias a mis compañeras que, bueno, no sé si hubiera podido aguantar, pero entre todas es que de verdad, yo he trabajado en otros sitios en los que he tenido muy malas compañeras y es horrible, o sea, tener que ir a trabajar, es que ya se te pone hasta mal cuerpo, te encuentras hasta mal de pensar, tengo que ir allí, ¿no? Porque al fin y al cabo en el trabajo pasas hasta más horas que en casa, realmente. Y estar mal es horrible, es horrible. Entonces yo he vivido las dos cosas, he vivido estar mal en un trabajo y estar en un trabajo pues con compañeras que son como tu familia, y eso no está pagado, de verdad. Es que, bueno, pues echo de menos eso, pero al final una persona tiene que ver lo que más le interesa, eso por supuesto. Pero sí, echo de menos a mis compañeras. El trabajo en la farmacia no, pero a mis compañeras sí. Bueno, la siguiente pregunta también es un poco personal, pero como yo no tengo problema en hablar de estos temas, pues os la contesto. Mary, te sigo desde tus inicios y me encanta tu canal, y tengo que preguntarte algo con todo el respeto del mundo. Es que estás guapísima y mi pregunta es si te has operado alguna parte de tu cuerpo. Sé que no tiene nada que ver con la limpieza, pero estoy por operarme en unos meses y si es que sí, quisiera conocer tu experiencia, y si no, pues igualmente te mando un abrazo. Bueno, muchas gracias por lo de guapísima, me veis con buenos ojos, desde luego. De operaciones de cirugía tengo, muchos lo sabéis, la cirugía de trasplante capilar de las entradas, que tenéis un vídeo en el canal donde lo explico todo, con imágenes y todo, así que si os interesa y no lo habéis visto, os invito a que vayáis a verlo porque, bueno, pues creo que puede ser interesante. Entonces, allí os lo explico todo, bueno, estoy muy contenta. Y también estoy operada de aumento de pecho. Me operé con 21 años y la experiencia ha sido buenísima.
fue dolorosa, muy dolorosa, pero bueno, eso es parte del proceso porque ya me avisaron que la recuperación era muy dolorosa. Pero estoy muy contenta y de verdad no he tenido ningún problema. Me operó el doctor Iván Mañero, que tiene una clínica en Sant Cugat del Vallès, y hasta hoy no he tenido ningún problema. Simplemente cuando pasaron ya años de la operación, entrenando me lesioné el pectoral. Desde entonces nunca más he vuelto a hacer pectoral porque, bueno, pues quedé bastante escaldada. Y me atendieron, me estuvieron visitando un montón de veces hasta que la lesión se recuperó. Me mandaron sesiones de masajes, de ultrasonidos, bueno, sin cobrarme nada, espectacular, de verdad, o sea, un trato de 10. Y bueno, yo siempre recomiendo, si os queréis hacer una cirugía estética o un retoque estético, que vayáis, que os pongáis en manos de un buen profesional. Siempre pueden pasar cosas, porque el riesgo está ahí, por supuesto, pero bueno, por lo menos que os pongáis en manos de un profesional. La recuperación fue muy dolorosa porque me pusieron la prótesis por la axila y por detrás del músculo, entonces yo sentía, primero que tenía los brazos pegados al cuerpo, cosidos, y yo no podía hacer esto, tenía que hacer así, no podía, y yo sentía que nunca jamás iba a poder hacer esto. Pero bueno, con el tiempo pues vas haciendo cada vez más ejercicios y vas consiguiendo más movilidad, pero era muy incómodo porque no podía coger nada, no podía, la cuchara en vez de hacer así tenía que hacer así, bueno, era muy incómodo. Y luego el dolor era como tener unas agujetas multiplicadas por 1000, de verdad era súper doloroso. No quiero que nadie se desanime si a lo mejor alguien está pensando en operarse o algo, pero yo os cuento mi experiencia. Hay muchas técnicas de esta operación, de esta cirugía, y la mía fue la más dolorosa. Ahora, el resultado, pues, fantástico. Me acuerdo que mi padre me decía, sarna con gusto no pica, así que no tienes derecho a quejarte, me decía. Porque claro, yo lo había hecho pues por gusto, ¿no? No por necesidad. Entonces, ¿lo quieres hacer? Vale, pero no te quejes. Y entonces y cuando estaba en casa y mis padres se iban a dar un paseo y me quedaba sola, me ponía a llorar. Y decía, ¿pero qué es lo que he hecho, Dios mío? ¿Quién me manda a mí? Pero bueno, ahora ya se me ha olvidado, lo volvería a hacer, por supuesto. Pero bueno, que sí que fue algo doloroso. Y después de cirugía solo llevo esas dos, y de retoque estético, pues hace años me inyectaba ácido hialurónico en los labios. Dejé de ponerme antes de que me pusieran la ortodoncia, porque pensé, bueno, con la ortodoncia y todo, pues lo paro, y hace más de 3 años que no me inyecto, así que se me ha ido todo, pero la idea es, ahora que me han quitado la ortodoncia, volver a ponerme otra vez. Así que bueno, supongo que dentro de unos meses me volveré a poner. Estos temas son muy personales, yo sé que hay gente que me dice que no le gusta, pero es que me tiene que gustar a mí. Cada uno es dueño de su cuerpo, de todo, de su cara, y bueno, pues tiene que hacer lo que le haga sentir mejor. Entonces no me importa lo que diga la gente porque es lo que a mí me gusta y todo. Entiendo que haya personas a las que no les guste y no sean partidarias de este tipo de cosas, pero bueno, pues hay que respetar. Yo soy partidaria de que cada persona haga lo que quiera y lo que le haga sentir mejor con ella misma. Vale, la siguiente pregunta es, ¿cómo empezaste con las redes sociales? ¿Alguien te dio la idea? ¿Cómo aprendiste a editar? Bueno, yo empecé Instagram en la pandemia, en 2020, y bueno, para mí fue como un poco una vía de escape, ¿no? Porque estaba muy agobiada entre el trabajo, la pandemia y todo, y necesitaba algo que no fuera trabajo, COVID. Creo que esto le pasó a mucha gente, entonces
recuerdo que hacía poquito que nos habíamos venido a vivir aquí y que habíamos hecho la reforma. Entonces yo siempre estaba haciéndole fotos a la casa porque, bueno, pues me encantaba, porque me encanta la decoración y todo, y le hacía fotos para mí. Entonces un día mi marido me dijo, bueno, oye, ¿por qué no te abres una cuenta de Instagram y subes las fotos y así las ve la gente y das ideas y tal? Y dije, bueno, pues, ¿por qué no? Entonces, hasta ahora. Al principio decía, hombre, pero ¿cómo voy a subir las fotos? Que me da vergüenza y tal. Pero la verdad es que no me imaginaba que iba a gustar y hasta el día de hoy. Y bueno, ¿cómo aprendí a editar? Pues aprendí yo sola, porque al principio Instagram eran solo fotos y luego ya pues llegaron los reels y bueno, pues más un contenido de vídeo. Y mi primer reel fue una patata, fue, bueno, pues fatal, y vas aprendiendo poco a poco con el tiempo a base de equivocarte y bueno, pues con el tiempo y la experiencia, pero aprendí yo sola. El tema de YouTube ya es diferente porque utilizamos un programa diferente y en YouTube aprendí a editar sentándome con mi marido cuando él edita. Entonces, bueno, a mí me gusta ver cómo lo hace y es una forma de aprender, entonces siempre que él se sienta a editar me siento con él y veo cómo lo hace, entonces así aprendí. Vamos con la siguiente. Buenos días, hermosa Mary, siempre es un placer ver tus vídeos. Mi pregunta para el próximo vlog es, ¿tienes hermanos? Un fuerte abrazo. Bueno, muchas gracias. Tengo 2 hermanos mayores, soy la única chica y la más pequeña de 3 hermanos y me llevo muy bien con ellos. Con el mayor me llevo 14 años y con el mediano me llevo 9, pero nos llevamos súper bien y nos queremos un montón. Y bueno, en relación a esta pregunta así de la familia, pues hubo una chica que me hizo una pregunta que no sabía si contestarla porque pues cuando hablo del tema muchas veces me emociono, pero bueno, me preguntó qué le había pasado a mi padre y que seguro que estaba orgulloso de mí. Muchas gracias. Bueno, mi padre falleció hace 6 años de cáncer de próstata. Y bueno, pues es algo que no se supera, aprendes a vivir con ello y lamentablemente pues es algo que pasa en muchas familias, seguro que si habéis pasado por algo parecido me entenderéis. Lo peor no fue la enfermedad en sí, sino todo lo que él llegó a sufrir, porque sufrió mucho, sobre todo en los últimos meses. Y ahí entendí el significado de la palabra amor, del amor verdadero, ¿no? Porque yo no quería que mi padre se muriera, pero no podía verlo sufrir más. Entonces llegó un día que dije, le pedí a Dios, al universo, que si mi padre no se iba a curar, que por favor que se lo llevara, que dejara de sufrir, porque es que no podía verle así. Entonces te das cuenta de que si tú ves a un ser querido que está sufriendo pero no quieres que se muera y quieres ahí retenerlo todo el tiempo posible a tu lado, eso es egoísmo, es egoísmo. Así que, por supuesto, yo no quería vivir sin mi padre, pero no quería verle sufrir, es que no podía verle sufrir. Y bueno, pues ya ha dejado de sufrir y está descansando. Entonces, bueno, este tatuaje también me preguntáis mucho por él y me lo hice por mi padre porque es el único tatuaje que tengo en todo el cuerpo y pone T'estimu con un infinito, que significa te quiero en catalán. Mi padre era extremeño y se vino aquí cuando era muy joven y él aprendió a hablar catalán solo, sin ir a cursos ni nada, él solo. La verdad es que no es porque sea mi padre, pero era un hombre, bueno, era un hombre maravilloso con unos valores impecables y de verdad que ha sido el mejor padre que yo jamás habría podido tener.
Y bueno, pues cuando yo nací, mis padres hablaron y quedaron en que mi padre me hablaría en catalán y mi madre me hablaría en castellano, y así subiría con las dos lenguas por igual, y así lo hicieron. Entonces yo siempre con mi padre hablaba en catalán y bueno, pues nos decíamos mucho t'estimo, ¿no? Era la palabra que nos decíamos más, yo creo. Y no hay otra palabra que me lo identifique o que me lo relacione más, y entonces lo tengo aquí siempre conmigo. Así que bueno, así es la vida, y yo sinceramente no pensaba quedarme sin mi padre tan joven, porque tenía 27 años, pero bueno, es lo que os digo, que lamentablemente pues esto pasa en muchas familias y es una pena, la verdad. Bueno, la siguiente pregunta dice: a mí me gustaría saber cómo haces los vídeos. Gracias, cariño. Bueno, yo tengo dos cámaras, la cámara profesional, digamos, y el móvil, que tengo un iPhone 14 Pro Max que graba súper bien, y depende del vídeo lo grabo con una cámara o con otra. Por ejemplo, este lo estoy grabando con la cámara grande, pero hay otros vídeos que me resultan más cómodos y más fáciles pues grabar con el móvil, por ejemplo cuando me voy a tiendas, porque ir a una tienda con la cámara grande pues como que no. O por ejemplo los ASMR, que tienen muchos cambios de cámara y la cámara pesa muchísimo y todo, pues los grabo con el móvil. Entonces, bueno, antiguamente mi marido me ayudaba a editar, pero como la cámara pesa tanto y hay que ir cambiando el trípode, quitándole las patas y todo, pues le dolía mucho la espalda y decidí grabar yo sola y ya está. El tema de cómo grabo, a lo mejor no sé si quieres saber si grabo con dos cámaras, con una. Los vídeos los grabo con una cámara, ¿vale? Si os fijáis en los ASMR hay algunos movimientos que se ven desde dos ángulos diferentes. No es que grabe con dos cámaras, grabo con una, pero voy cambiando la cámara de ángulo, ¿no? Entonces, pues a lo mejor estoy echando el café en la taza y estoy grabando desde aquí, y después tengo que dejar la jarra, cambiar el trípode, ponerlo desde arriba, por ejemplo, y volver a echar. Es decir, grabo el mismo movimiento desde diferentes ángulos y tengo que hacer el mismo movimiento varias veces. Da más faena, la verdad, porque cuando grabo los ASMR me tiro todo el día y bueno, es entretenido el tener que estar cambiando la cámara y todo, pero creo que el resultado es fantástico y queda muy bonito, así que para mí es genial. A ver si algún día hago un detrás de cámaras y os puedo enseñar un poco pues cómo grabo, sobre todo los ASMR, que son un poco más elaborados a la hora de grabar, y así lo podéis ver. Vamos con otra pregunta. ¿De dónde nace tu afición por la limpieza? Bueno, más que afición, bueno, yo me di cuenta de cuánto me gustaba y lo bien que me hacía sentir la limpieza, sobre todo cuando me vine a esta casa, porque, bueno, en ese momento me di cuenta de lo que significaba para mí, lo bien que me hacía sentir tener la casa limpia y ordenada, y que limpiar pues me relajaba muchísimo y era como mi momento de desconexión, ¿no? Siempre lo he dicho, en un mundo en el que no podemos controlar nada, porque desgraciadamente no podemos controlarlo todo, pues en el momento en el que estoy limpiando siento que tengo el control. Y además pues hace que desconecte la mente, que no piense en nada, y me relaja muchísimo y me hace sentir muy bien. Y bueno, qué decir que la sensación de tener mi casa limpia y ordenada es fantástico, de verdad que me encanta. Vale, la siguiente pregunta dice: ¿qué método seguiste para ser tan minimalista? Para nosotros tienes lo justo en el sitio justo. ¿Cómo lo harías si llevases 36 años casada y acumulando? Gracias, tesoro. Este tema es muy relativo, ¿vale? Fijaos, para ella tengo lo justo en el sitio justo, pero hay vídeos en los que yo he comentado que me gusta tener pocas cosas y me han dicho personas, me han dejado comentarios diciendo que qué digo, que para ellas tengo muchísimas cosas y tengo la casa llena de cosas y que para nada les parece lo que yo digo. Bueno, pues depende, es que todo depende de quién te esté viendo. A lo mejor una persona
que es acumuladora y que tiene muchas cosas, le parece que yo tengo pocas cosas o lo justo, y para otra persona que tiene súper pocas cosas, pues tengo muchas cosas. Bueno, cada uno tiene que tener las cosas como le hagan sentir bien y le gusten. A mí realmente, aunque mucha gente no lo crea, no me gusta las casas muy llenas. Yo he visto casas muy llenas y sé lo que es una casa llena de cosas. Para mí mi casa no lo es, pero claro, depende con qué lo compares. Entonces, fijaos que en el mismo vídeo una persona me ha dicho que cuido mucho el agua y otra me ha dicho que malgasto mucha agua. Entonces, en el mismo vídeo, pues eso. Ya sabéis, si me seguís en los retos, en Instagram, en todo, que me gusta mucho hacer depuración y que me encanta sacar cosas y donar cosas, y que si entra una cosa a casa tiene que salir otra, y yo eso lo hago y me encanta, y es adictivo depurar. Entonces, a la pregunta de ¿qué harías, cómo lo harías si llevases 36 años acumulando? Pues no tiene misterio, depurando. Hay que depurar para no acumular. De vez en cuando, no hace falta hacerlo cada día, pero de vez en cuando hay que hacer una depuración. Y mucha gente me dice, ¿y cómo se depura? Muy fácil. Empiezas por una habitación, por un cajón, un armario, y lo revisas todo. Todo lo que no utilices, fuera. Lo donas, lo tiras si está roto, lo que sea. Pero hay mucha gente que le puede dar uso si tú no le das. Con la ropa lo mismo, si hay ropa que en el último año no te has puesto, pues la donas si está en buen estado, que habrá mucha gente que la necesite. Y así hasta que acabes toda una habitación, luego otra, y así hasta que hayas hecho toda la casa. No tiene misterio, así que para no acumular hay que ir depurando de vez en cuando. Yo sé que hay muchas personas a las que les cuesta deshacerse de cosas materiales porque a lo mejor tienen un valor sentimental muy grande para ellas. Bueno, yo no digo que lo desechéis todo, pero estoy segura de que tenéis un montón de cosas que no utilizáis y que tampoco significan nada para vosotros, y os podéis deshacer de ellas perfectamente. La siguiente pregunta es muy interesante, dice, ¿aplicas tu conocimiento en farmacia en relación con los químicos y ese tipo de cosas en la limpieza? ¿Te ha ayudado de alguna manera? Bueno, la verdad es que directamente no, ¿vale? En farmacia lo que más estudias son los principios activos de los medicamentos y no tiene nada que ver los medicamentos con los productos de limpieza. Sí que es verdad que tocas formulación magistral y laboratorio, pero está más enfocado al tema cremas, ungüentos, medicamentos y demás. Sé que hay productos que no se pueden mezclar, como por ejemplo lejía con amoníaco, porque produce vapores que son peligrosísimos para el sistema respiratorio, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado con esto. Lo mismo con la lejía y el alcohol, la lejía y el vinagre, entre muchas otras cosas que no se pueden mezclar. Pero esto lo he aprendido pues leyendo, informándome, pero no te lo enseñan en el curso de farmacia. Vale, también me preguntan, hola Mary, hablamos muchas veces y hay una cosa que todavía no sé de vosotros. ¿Estáis casados? Y si no es así, ¿pensáis hacerlo pronto? ¿No os apetece? Muchas gracias y un besito como siempre a mis sobriperris. Me encanta que a Diva y a Pompi las llaméis sobriperris porque ya os digo que os siento como una gran familia y es genial. Bueno, no estamos casados. Yo me dirijo a él como mi marido y él se dirige a mí como su mujer, pero no estamos casados, llevamos 8 años juntos, hemos pasado muchas cosas, es como si lleváramos 20 años. Y bueno, pues realmente para nosotros no cambia nada el hecho de que estemos casados o que no lo estemos. Cambian muchas cosas en temas legales y tal, pero en lo que se refiere al amor y al respeto que tenemos entre nosotros, no cambia nada. Hay parejas que están casadas y ni se aman ni se respetan, y parejas que no están casadas y sí que lo hacen. Entonces, bueno, si algún día nos casaremos, no lo sé, no es algo que tengamos en mente ahora y no es que me haga especial ilusión si me caso bien y si no también.
Así que por el momento pues digo que no lo tenemos en mente, pero bueno, pues nunca se sabe, ¿no? Vale, siguiente pregunta, me dice, hola, ¿cómo puedo mantener mi casa limpia si trabajo todo el día? Bueno, he querido contestar esta porque puede ayudar a algunas personas y creo que es interesante. A ver, para mí hay unos hábitos básicos que son para todo el mundo y que sí o sí se tienen que hacer para mantener la casa limpia con poco o menos, el menos esfuerzo posible. La limpieza de la casa no es magia, o sea, para tener la casa limpia hay que limpiar, lamentablemente, a no ser que tengas una persona que te limpie la casa porque te lo puedas permitir y quieras tenerla, pues fantástico, pero si no, hay que limpiar para tener la casa limpia. Entonces, para mí, lo básico es ventilar cada día la casa, eso es primordial para eliminar malos olores y renovar el aire, ¿vale? Yo lo hago cada día por la mañana y a veces por la noche antes de irme a dormir. Pero siempre por la mañana, mínimo 15-20 minutos. Esto lo he dicho en muchos vídeos de hábitos y de trucos y consejos. Sí que es verdad que en los vídeos de limpieza yo no limpio grabando con la ventana abierta porque lo he dicho muchas veces, no quiero que se vea lo que hay fuera, porque no quiero que se pueda ubicar donde está la casa. Habrá gente que lo entienda, habrá gente que no, pero es mi decisión y creo que hay que ir con mucho cuidado con estas cosas. Así que, bueno, pues por eso no me vais a ver grabando aquí con las ventanas abiertas, pero eso no significa que yo no abra nunca las ventanas, porque alguna persona me ha dejado un comentario diciendo siempre tienes todo cerrado. A ver, no. Además, tengo un montón de vídeos en los que digo hay que ventilar, es que esto es algo que yo tengo súper metido en la cabeza por mi madre. Y bueno, es que no se me ocurre no ventilar un día, o sea, es primordial, ¿vale? Luego también hacer la cama, muy importante, y no tardas más de 3 minutos. Cosas como dejar todo en su sitio cuando has terminado, por ejemplo, esta taza de café, en vez de dejarla aquí y irme, llevarla al lavavajillas o fregar la mano, pero todo en el momento. Si yo utilizo algo y lo dejo aquí, utilizo otra cosa y lo dejo allí, utilizo la otra y lo dejo en otro sitio, al final voy a tardar media hora o 15 minutos en ir recogiendo todo lo que he dejado por en medio y guardarlo en su sitio. Pero si nos acostumbramos a guardar todo en su sitio en el momento, está todo recogido. Por eso es muy importante que todo tenga su lugar. Después, la cocina, súper importante. Recoger y limpiar la cocina después de utilizarla. No es lo mismo limpiar una cocina que no se ha limpiado en todo el día y está fatal, que irla manteniendo. Que ensucias una cosa, la limpias y así. El fregadero, mantenerlo recogido, limpio, despejado, las encimeras, lo mismo, limpiar las mesas cuando acabamos de comer, el sofá, mantenerlo bien colocado, sin los cojines ahí tirados. Son pequeñas cosas que marcan la diferencia y hacen que nuestra casa se vea, aunque no esté limpia, pero se vea bien y se mantenga bien. Muy importante también que todos los miembros de la familia tengan los mismos hábitos, porque también otra cosa que no he dicho antes, dejar la casa recogida antes de ir a dormir. Eso facilita muchísimo el trabajo, porque cuando tú te vas por la mañana y te dejas la casa bien, cuando llegas de trabajar, la casa está bien. En el caso de que vivas sola. Pero si vives con tu familia, es muy importante que todos los miembros de la familia tengan los mismos hábitos, porque si no los tienen, tú te vas de casa con la casa bien y cuando llegas está hecha un desastre. Por eso es importante que todos tengan los mismos hábitos, así es mucho más fácil mantener la casa bien. Es mi consejo y creo que no hay trucos para estas cosas. Bueno, la siguiente pregunta dice, hola, ¿dónde compras los conjuntos de ropa que llevas en los vídeos? Bueno, lo he comentado varias veces, son de Shein y son súper cómodos, de hecho los tengo en diferentes colores y en diferentes modelos porque son muy cómodos. Y esto me hace recordar que hay algunas personas que me han dejado comentarios en los vídeos diciéndome que es que siempre llevo la misma ropa. A ver, si de todo el vídeo te quedas con eso, de verdad me parece absurdo, porque mi canal no es de moda,
no es de belleza, ¿vale? También alguna persona me ha comentado que siempre llevo el mismo peinado. Solo me falta a mí tener que peinarme diferente para cada vídeo y tener que estrenar modelito en cada vídeo. A ver, no. Mi canal no va de eso, mi canal va del hogar, de limpiar, y yo para grabar soy como soy en casa. Yo en casa me pongo ropa cómoda. No quiero ser de otra manera que no sea en casa, y entonces pues es la ropa que me resulta cómoda y la que me pongo para estar en casa. También tengo una cosa que se llama lavadora, que sirve para lavar la ropa y podértela volver a poner limpia, por si alguien no lo sabe. No sé, es que de verdad que alguien se escandalice por eso me parece absurdo. Entonces, bueno, pues que hay gente que deja ese tipo de comentarios para hacer daño, y la verdad es que me dan igual. Vale, esta pregunta es un poco larga, la he acortado todo lo que he podido, pero he querido responderla porque creo que es un tema muy interesante y que muchas personas se pueden sentir identificadas. Dice, te pregunto si te sientes comprendida por la gente que te rodea y ve que te gusta dedicarte a tu casa y tenerla siempre limpia y organizada. ¿Hay alguien que te eche en cara o reproche, lo digo con respeto y sin ánimo de ofender, que dejaras de momento tu trabajo en la farmacia? Yo tengo mucha gente que no entiende que decidiera dejar un buen trabajo porque decidí ser madre y que me haya dedicado a mis hijos, mi marido y mi casa. Para mí no hay dinero suficiente que me pague la sonrisa de mis hijos al levantarles, jugar con ellos, prepararles sus comidas, cenas, salir con ellos a pasear, hacer excursiones en bici, leer cuentos, 1000 cosas. Evidentemente te tienes que apretar el cinturón y no llegas a ciertas cosas, pero al fin de cuentas son temas materiales y en mi balanza pesa más mi familia. Me enfadan cuando se piensan que dedicarte a la casa no te hace sentir realizada. Yo lo estoy y mucho. Soy mi propia jefa y desempeño muchos papeles dentro de mi empresa. Dirijo un montón de departamentos, finanzas, compras, mantenimiento, recursos humanos, psicología. En fin, que soy una defensora de las personas que cuidamos de nuestro hogar y acérrima admiradora de todas las que trabajan dentro y fuera del hogar. Esas personas sí que tienen mérito, se merecen un monumento. Un abrazo, Mary, y también para todos los que formamos esta gran comunidad. Bueno, este tema también es muy delicado, ¿vale? Pero yo te voy a decir a ti, que me has hecho esta pregunta, y a todas las personas que me estáis viendo, que tú tienes que hacer lo que a ti te haga feliz, ¿vale? Si a ti te hace feliz estar en casa, cuidar de tu casa, ser ama de casa y cuidar de tus hijos, adelante. Es lo mejor que puedes hacer, ¿vale? Y no te tiene que importar lo que piensen los demás, porque las personas juzgan. Lamentablemente el ser humano siempre juzga. Nunca le va a parecer bien a todo el mundo lo que hagas. Siempre va a haber alguien que le parezca mal si haces esto, porque haces esto, si haces lo otro, porque haces lo otro, y así. Así que haz lo que te haga feliz siempre y cuando sea por decisión propia. Luego, no todas las personas ni todas las mujeres somos iguales. Hay mujeres, en este caso hablo de mujeres porque esta chica es una mujer y es mamá, ¿vale? Hay mujeres que quieren y son felices trabajando fuera de casa y no les gusta, detestan el trabajo de ama de casa. Pues es igual de válido, igual de respetable que una mujer que quiere ser ama de casa y que quiere trabajar en casa y cuidar de su familia. O sea, ninguna es mejor ninguna es mejor que la otra. Cada una es única y es diferente y es como es. Y a veces parece que la mujer empoderada es la que trabaja fuera de casa y mujer empoderada para mí es la que toma sus propias decisiones y hace lo que quiere y lo que le hace feliz. Y si lo que quiere por decisión propia es estar en casa y cuidar de su familia, pues adelante, ¿vale? A veces parece que en la sociedad en la que vivimos una mujer que eso, le gusta estar en casa, cuidar de su familia, es como antiguo, ¿no? Está como anticuado y tenemos que entender que no todas somos iguales, no todos somos iguales.
Lo que te hace feliz a ti, a lo mejor a ti no. Y hay personas que les encanta estar en casa, como a mí me encanta estar en casa, soy una persona muy casera y conozco personas que no pueden estar una tarde entera metidos en casa porque se les caen las paredes encima. Yo no soy mejor que ella y ella no es mejor que yo, somos diferentes, cada uno tiene su forma de ser. Y ya está, nos tenemos que respetar. Así que haz lo que te haga feliz sin que te importe lo que piensen los demás, porque siempre, las personas siempre tienen algo que decir. Así que, ni caso, yo creo que has hecho súper bien, porque lo mejor para unos hijos es tener a su madre en casa, a su madre o a su padre. Por desgracia, hoy en día muchos padres tienen que trabajar los dos fuera de casa y dejar a sus hijos con una canguro, con los abuelos, en la guardería y no pueden estar con ellos. Y la educación en casa es primordial para unos niños. Entonces, pues bueno, a ver, si no hay más remedio, pues no hay más remedio. Y como digo, cada uno toma sus decisiones. Pero si tú te lo puedes permitir y puedes estar en casa con ellos y eso te hace feliz, pues creo que es lo mejor que has podido hacer. Bueno, vamos con la siguiente. Hola Mary, en septiembre voy a compaginar estudios con trabajo y me gustaría saber qué consejos compartirías al haber vivido esa experiencia. Me encanta verte. Muchas gracias. Bueno, que la suerte te acompañe. No es broma. A ver, es una época dura, ¿vale? Tienes que entender que es una época pasajera, que no va a durar para siempre, ¿vale? No sé tu situación, si vives sola, si tienes hijos y qué. Yo cuando estudiaba y trabajaba a la vez, para mí fue duro y no tenía hijos. Imagínate, yo sé que hay mujeres que tienen hijos, estudian y trabajan. Y es, bueno, de admirar, de verdad. Entonces, yo te diría que te centres en tus estudios, que es lo primordial, ¿vale? Y lo más importante. Y que si tienes que dejar, por ejemplo, tu casa en un segundo plano y no la puedes tener tan limpia como a ti te gustaría, no te agobies, es pasajero, es temporal, ¿vale? Hay tiempo para todo, ya tendrás tu casa bien del todo, ¿vale? Si vives con una pareja o con tu familia, pues es importante que colaboren mucho en este tiempo que tú estás tan ocupada, ¿no? Porque yo recuerdo que me iba a trabajar muy temprano, comía en el trabajo y me iba a estudiar hasta las 10 de la noche y llegaba a mi casa a las 10:30. No puedes hacer nada. Entonces, bueno, pues tienes que estar tranquila y saber que es una época. Sobre todo eso, céntrate en tus estudios. Yo me acuerdo que estudiaba por la noche porque no tenía tiempo y a veces me quedaba dormida con el libro en la cara, pero bueno, yo me lo pude sacar y si yo he podido, tú también, así que no te preocupes y mucho ánimo. Vale, vamos con la siguiente. Hola Mary, te veo desde México. A mí me encantaría saber cómo te organizas para subir vídeos tan frecuentemente porque te quedan muy bien. Y yo sé que la edición puede ser un poco tardada y también si me pudieras compartir un tip para crecer mi canal más rápido. Te mando un abrazo fuerte. Vale, esta chica que ha escrito el comentario es del canal Caro Jaén, ¿vale? Le he echado un vistazo y es muy agradable, es encantadora y bueno, pues os lo digo por aquí porque si nos podemos ayudar entre todas, a mí me encanta ayudar y por qué no, ¿eh? Entonces, bueno, para organizar los vídeos yo tengo mis notas y me planifico los vídeos de una semana y a veces de 1 o 2 semanas, ¿vale? Pero es muy importante planificar para poderte preparar los vídeos, saber qué vas a hacer, si tienes que documentarte de algo o lo que sea, pero bueno, organizarte. Para mí lo más importante en YouTube es la constancia, que subas vídeos cada semana, mínimo un vídeo y si puedes más. Al principio yo empecé con 3 vídeos semanales y luego bajé a 2, me he quedado en 2 y creo que en un año solamente he subido un vídeo a la semana, 2 semanas, que por motivos pues, de fuerza mayor no he podido subir 2, pero nunca he dejado de subir un vídeo cada semana, ¿vale? Eso es súper importante. Para mí también es muy importante contestar a los comentarios. Yo al principio contestaba todos los comentarios, cada vez me resulta más difícil y ahora
me es imposible contestar a todos. No os imagináis la de comentarios que contesto al día, de verdad, pero no doy abasto, pero es que me gusta contestar y creo que hay que hacerlo, hay que estar ahí, porque una persona pues se toma unos minutos de su tiempo para dejarte un comentario y lo mínimo que puedes hacer es contestar. Así que, bueno, yo tengo comentarios atrasados que voy contestando de verdad cuando puedo y desde aquí pido perdón si algún comentario no lo puedo contestar, pero de verdad, espero que lo entendáis, pero sabéis que a mí me gusta contestar y que contesto todo lo que puedo, ¿vale? Así que es importante estar y contestar. También utilizo Vidic, que os lo voy a dejar por aquí por pantalla. Es un software de posicionamiento SEO de los vídeos que se lo recomiendo a todo el mundo que tenga un canal de YouTube porque es una herramienta muy útil. Vale, la siguiente pregunta, ¿cuáles son tus hobbies? ¿Nos recomiendas algún libro? Me encanta ir al gimnasio, me gusta leer, me gusta cocinar, me gusta jugar a videojuegos, tengo la Nintendo Switch y bueno, pues juego cuando puedo. Me gusta colorear, me relaja muchísimo, tengo cuadernos de colorear. Me gusta estar con mis perritas, salir a pasear con ellas, salir a la montaña. Y bueno, en cuanto a libros, os recomiendo, sí, los últimos que me he leído, que son los de La Asistenta. No tienen nada que ver con la serie de Netflix de La Asistenta, no, no es la misma historia. Son 3 libros, me he leído los 2 primeros porque el tercero sale la semana que viene, que estoy deseando que me llegue ya. De verdad, os los tenéis que leer. El primero me lo leí en 3 días, es que no podías parar de leer, no puedes parar. El segundo pensaba que no iba a poder ser tan bueno como el primero, pero sí, también me enganchó muchísimo. Y bueno, os lo recomiendo. El primero se llama La Asistenta, tal cual, y el segundo creo que es El secreto de la asistenta. No sé si me estoy liando con el tercero, pero creo que lo digo bien. Así que bueno, de verdad que son libros que, bueno, es de una chica que acaba de salir de la cárcel y se pone a trabajar como asistenta en una casa de una familia adinerada, ¿vale? Y empiezan a pasar cosas. Tiene unos giros que no te los esperas, imposible, de verdad. Os los recomiendo, si os gusta leer, los tenéis que leer. Hola, mi Mary hermosa, ¿qué tal? Amo tu canal, nos motivas muchísimo. Mi pregunta que siempre me pregunto, ¿cómo empezaste las decoraciones de tu hogar? ¿Te inspiraste en alguna revista de Pinterest o tal vez tú estudiaste para ser decoradora de interiores? Porque la verdad amo tu hogar, en especial tu cocina y comedor. Saluditos desde Ecuador. Muchísimas gracias. No soy decoradora de interiores, no he estudiado nada, nunca he dicho que lo sea ni he pretendido parecerlo, simplemente me gusta mucho la decoración y pues comparto lo que a mí me gusta, lo que cambio en casa y habrá gente que le guste, habrá gente que no, porque bueno, pues para gustos los colores. Me inspiro mucho en Pinterest, sobre todo. Pinterest es una aplicación que es genial para buscar inspiración. Y bueno, pues simplemente eso, yo comparto por aquí lo que me gusta y los gustos también van cambiando a lo largo de la vida, así que bueno, me alegra mucho que te guste y que te inspire. Seguimos. Hola preciosa, pues yo estoy fascinada con tus uñas. Yo que me dedico a la limpieza de casas no consigo que me queden las uñas tan largas y he pensado alguna vez hacérmelas de gel y larguitas como las tuyas, pero creo que no me aguantarían nada. Y luego te veo haciendo tus limpiezas de cada día y se te ven impecables. Tampoco sé si resultarían cómodas para alguien como yo que me dedico todo el día a limpiar. ¿Las tuyas son de gel o de porcelana? Es que unas manos cuidadas y con las uñas arregladas hacen la diferencia. Un besazo. Bueno, pues muchas gracias. Hay gente que odia mis uñas porque me lo han dicho. Yo sé que este tipo de uñas no le gusta a todo el mundo. Lo importante es que me gusten a mí, que soy quien las lleva. Y si a ti te gustan, te animo a que las pruebes. A ver, sí que es verdad que al principio vas a estar rara, porque, bueno, pues no, a mí me pasó cuando me las puse, me costaba escribir en el móvil y me costaba hacer las cosas, te notas extraña, luego te acostumbras. Me pasó al revés también, cuando me las quité,
me costaba también teclear en el móvil y hacer las cosas me notaba rara. Así que a todo se acostumbra uno. Yo lo único que te digo es que vayas a un buen centro de uñas, que utilicen buenos materiales, porque a veces he cambiado por cualquier motivo y he ido a otro centro y no me han aguantado. Es decir, que me aguantan porque voy a un buen sitio y utilizan buenos materiales. Las mías son de poligel. Antes me las hacían acrílicas, pero la chica trajo este nuevo material y la verdad es que estoy contenta, son más o menos iguales. Es una mezcla de gel y porcelana, el poligel. Entonces, pruébalo. También es verdad que yo no utilizo productos abrasivos ni fuertes, entonces si alguna vez los utilizo me pongo guantes, pero es que nunca me pongo nada que pueda dañar mis uñas. Así que, oye, si te gustan, pruébalo. Que te vas a sentir incómoda al principio, eso te lo digo ya, porque es normal, pero luego te acostumbras. Siguiente pregunta. Preciosa, adoro tu contenido, me da curiosidad vuestros trabajos, oficios, estudios, etc. También la edad de tus perritas y ayuda para quitar el óxido de los accesorios del baño. Muchos besos desde Sevilla, me encanta lo elegante que es tu personalidad y saber estar. Muchísimas gracias. Bueno, como he comentado antes, yo soy técnico en farmacia, estudié el ciclo formativo de grado medio, que son 2 años, y también tengo el ciclo de auxiliar administrativo, pero bueno, eso lo estudié hace muchos años y no me gusta todo lo relacionado. Lo estudié porque no sabía qué hacer y era como lo que todo el mundo hacía, pero no me gusta. También tengo cursos relacionados con el deporte, de monitora de fitness, nutrición deportiva y cositas así relacionadas con el deporte, el curso de monitora de spinning y bueno, pues cosas así que no son títulos oficiales, pero que también estudié. Diva tiene 11 años, va a cumplir 12 en agosto y Pompi va a cumplir 4 años ahora a finales de julio. Y para el tema que me dices del óxido en el baño, para quitar óxido en cualquier superficie, no solo en el baño, te recomiendo la pasta rosa de Pink Stuff. Es lo más, de verdad, fantástico. También te recomiendo la piedra blanca, ¿vale? Si la tienes en casa y así no tienes que comprar la otra, también va muy bien, pero en mi opinión funciona mejor para estas cosas la pasta rosa de Pink Stuff. Creo que es un producto que no puede faltar en nuestras casas. Bueno, vamos con la siguiente. Hola Mary, ¿en qué sitios has trabajado aparte de ser youtuber? Como siempre, un gran vídeo y motivador, aparte de darnos muchas ideas. Gracias. Bueno, pues he trabajado en muchos sitios. Los últimos 5 años estuve en la farmacia, pero antes trabajé como recepcionista, cajera de supermercado, en una peluquería canina, en gimnasio, de monitora de spinning, en ópticas, salones recreativos, hostelería también, como modelo de ropa para marcas. Bueno, he trabajado de un montón de cosas. La siguiente pregunta dice: hola Mary, me gustaría saber si tenéis pensado mudaros a otra casa a futuro o ese es vuestro piso definitivo. También me gustaría saber si vas a cambiar algo de tu piso en plan obras. Bueno, pues sí, en un futuro nos gustaría irnos a una casa. A mí me encantaría salir de la ciudad porque me gusta pues un sitio más en las afueras, más tranquilo. Pero en un futuro próximo no, porque aquí estamos súper bien, me encanta mi casa, está hecha totalmente a mi gusto y estamos súper a gusto. Para nosotros está perfecto de tamaño y todo, pero sí que es verdad que si en un futuro ampliamos la familia, porque no lo sé, puede ser que sí, puede ser que no, este piso se nos queda pequeño porque tenemos una habitación que es el estudio donde trabajamos y yo me niego a plantar el ordenador en medio del salón o volverlo a llevar a nuestra habitación. No,
Entonces, pues bueno, en un futuro sí que me gustaría, me encantaría pues tener una casa más grande, con un balcón que no dé a un bloque de pisos a 5 metros. Bueno, pues sí, me gustaría, me encantaría, pero estoy muy a gusto aquí, así que no tengo ninguna prisa porque esta casa me encanta, nos sentimos muy bien, somos felices y tiene todo lo que nosotros necesitamos. En cuanto al tema de si voy a hacer algún cambio de obras y tal, realmente no, lo único que hay que hacer, bueno, que yo quiero hacer, es el tema del mueble del salón, que lo quiero quitar todo, poner un mueble solo y colgar la tele en la pared, ¿vale? Quiero quitar la estantería, la vitrina, todo eso lo quiero fuera y que sea todo mucho más liviano. No es que se tenga que hacer mucha obra, pero bueno, hay que hacer un poco de polvo, pero es lo único, todo lo demás está como quiero y no hay que hacer nada más. Bueno, seguimos. ¿Cómo va lo del implante? ¿Estás contenta? Yo tengo alopecia frontal fibrosante y ahora lo tengo avanzado. Tengo miedo al dolor, la verdad, pero eres la primera mujer de la que vi un vídeo sobre el tema. Fue muy interesante, solo los hay de hombres y el tuyo me encantó. ¿Es definitivo? A ver, el tema del trasplante capilar. Bueno, yo estoy muy contenta con el resultado, mejor de lo esperado. La verdad es que ha sido un proceso largo, porque ahora ya sí que tengo el pelo largo, pero hasta que no me ha crecido todo, bueno, es un poco incómodo, el pelo sale bastante rebelde, rizado y bueno, es un proceso largo, pero estoy muy contenta y yo lo recomiendo, ¿vale? En el tema de la alopecia, yo no tenía alopecia, era tema de que tenía entradas por genética, mi padre tenía entradas y yo también. Entonces, en el tema tuyo que tienes alopecia, pues yo te recomiendo en cualquier caso, pero sobre todo si se tiene alopecia, recomiendo que se vaya a un buen profesional para que valoren tu caso y que te digan qué es lo mejor para ti. El pelo que te ponen en la cirugía, el pelo implantado es definitivo, ese no se cae, pero claro, se cae por otros sitios. Si tienes alopecia, se te seguirá cayendo de otros sitios, pero el pelo que te ponen es definitivo, eso sí, ¿vale? Por el tema del dolor, no tengas miedo porque en la cirugía no duele nada, absolutamente nada, es que no notas nada, te ponen anestesia. Sí que duele un poquito la recuperación después, pero nada, el primer día y solo sientes dolor de cabeza. A ver, hay personas que a lo mejor no, yo sí que me molestó bastante la cabeza y sentí bastante dolor, pero bueno, yo creo que merece mucho la pena. Así que infórmate en un buen profesional y que valoren tu caso y te digan qué es lo mejor para ti. Hola Mary, me gustaría saber si siempre has sido tan organizada o has ido aprendiendo con el paso del tiempo y de las tareas de casa, ¿cuál es la que más te gusta hacer? Creo que ya has comentado que no te gusta nada doblar ropa. Yo, por ejemplo, detesto ordenar papeles, recibos y todo eso. Gracias. No, no siempre he sido tan organizada. De hecho, cuando era adolescente, mi madre tenía que venir detrás mío para que limpiara la habitación. Tenía más ropa en la silla que en el armario y bueno, teníamos unas broncas monumentales. Pero bueno, supongo que como cualquier adolescente o la mayoría de adolescentes, creo que es normal a la edad, ¿no? Pero bueno, a partir de que tuve mi propia casa, pues me di cuenta de que me gustaban los espacios más organizados, limpios, supongo que es lo que he comentado antes. Lo que he visto en mi casa siempre, que mi madre siempre ha sido una persona muy limpia, muy organizada, siempre ha estado limpiando, pues bueno, es lo que has mamado y al final eso sale, ¿no? Entonces te lo van inculcando y tal. Siempre tienes tu época rebelde de la adolescencia, que, bueno, es todo un poco desastre. Pero a partir de que tuve mi propia casa, eso sí, sí, sí. El tema de lo que no me gusta hacer, no me gusta doblar ropa y no me gusta planchar y por eso no plancho.
La ropa se tiene que doblar, eso sí o sí, es impepinable, pero no plancho. No es que nos pongamos la ropa arrugada, nosotros tenemos una plancha vertical que es maravillosa y se la recomiendo a todo aquel que no le guste planchar. Y si nos tenemos que poner algo y está un poquito arrugado, una pasadita rápida y eso queda perfecto. Así que es lo que hacemos. Sí, sí. Normalmente la ropa la dobla mi marido, aunque bueno, nos vamos turnando. Pero como es algo que no me gusta hacer, pues lo hace él. La siguiente pregunta dice: hola Mary, creo que solo deberías contar lo que tú desees. Yo por mi parte me gustaría que me des consejos de cómo empezar. Quiero hacer vídeos de limpieza, pero no sé por dónde comenzar. Solo gracias por compartir tu contenido. Bueno, muchísimas gracias. Yo, mis consejos que te voy a dar es que para mí lo más importante es que dentro de las posibilidades de cada uno es que el contenido sea de buena calidad. Entonces, es importante calidad de sonido, para ello pues tener un micro, calidad de imagen, grabar, bueno, eso ya depende de la cámara que tú tengas, pero yo siempre te aconsejo grabar en 4K 60 FPS y a la hora de exportar el vídeo después de editar, que también lo exportes en 4K 60 FPS, ¿vale? No es necesario que para comenzar te compres una cámara, porque hoy en día los móviles graban muy bien. De hecho ya he comentado antes que la mayoría de vídeos los grabo con el móvil. Con un buen móvil se puede grabar perfectamente y no es necesario hacer una inversión de una cámara. Pero sí que es cierto pues que yo aconsejo los formatos que te he comentado. También es importante aprender a editar para que la edición sea buena. Yo te recomiendo que hagas algún curso de edición. Mi marido hizo el curso del programa Filmora, que costó muy baratito, creo que fueron 11 euros, y ya te enseñan todo lo que tienes que saber para poder editar bien y con una calidad buena. Por otro lado, la constancia, como he comentado antes, la constancia de subir vídeo todas las semanas y no dejarlo. Eso es muy importante y a lo mejor también es lo más difícil, ¿vale? Entonces, ser muy constante y, lo más importante, ser tú misma. Ser tú misma y nada, yo te animo a que abras tu canal y a todas las personas que estén pensando en hacerlo, de verdad, porque, bueno, pues no tengáis miedo. Yo era... me sigo poniendo nerviosa y sigo teniendo inseguridades, pero de verdad no sabéis lo que a mí me costaba ponerme delante de una cámara. Bueno, creo que lo he dicho en algún directo, a mí me entraban cagarrinas y todo cuando tenía que ponerme a grabar, pero los miedos hay que superarlos y oye, no pasa nada. Entonces, si es lo que tú quieres hacer, pues si tienes un poco de vergüenza, pues hazlo y la irás perdiendo. Así que yo te animo a que lo hagas y a todas las personas que estén pensándolo, que lo hagan también. Bueno, la siguiente pregunta dice: hola Mary, recuerdo tu primer vídeo, cómo me gustaron tus vídeos desde el principio y cómo me relajaba ver tu hogar tan armonioso. Mi pregunta es: ¿tú qué opinas de si la limpieza de nuestras casas puede llegar a ser una obsesión sin darnos cuenta? De querer tener todo tan perfecto, limpio y organizado. Yo disfruto mucho de las rutinas de limpieza y me hace sentir bien lograr tener mi casa bien, aunque después regrese como al principio con las rutinas diarias de una familia. ¿Tú crees que es muy delgado el hilo entre una obsesión tipo TOC y el que sea normal que nos guste el orden? Saludos y te felicito por llegar a tantos suscriptores. Muchas gracias. A ver, este tema es muy delicado porque muchas veces así cuando alguien tiene manías y tal, pues es muy fácil decir, ay, tiene TOC. A ver, cuidado con esto porque yo he visto testimonios de personas que realmente tienen un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo, y es mucho más que tener que poner el vaso así, que es lo que nos pasa a la mayoría de personas, ¿me entendéis? Es algo muy grave y bueno, pues que trae muchos problemas a la persona que lo sufre y a la familia, y es una enfermedad muy grave. Entonces,
no, cuidado lo que comparamos con TOC porque es un tema delicado, ¿vale? Entonces, yo creo que sí es delicada la línea entre que nos guste tener la casa limpia y que se convierta en una obsesión, vamos a llamarlo así, ¿vale? Porque es imposible que la casa esté siempre limpia y ordenada. Entonces, tenemos que... Es todo mental, pero tenemos que ser conscientes de que lo que hay que hacer es tener un equilibrio, conseguir un equilibrio y reconocer y aceptar que no podemos tener la casa siempre bien, es imposible. Entonces, bueno, creo que manías, al fin y al cabo tenemos todos, manías tontas de simetrías y esas cosas, creo que todo el mundo puede tener algo, pero no creo que sean TOCs, ni mucho menos, creo que la enfermedad del TOC va mucho más allá. Y pues lo que digo, que tenemos que aceptar que la casa está muy bien, que te guste tener la casa limpia, organizada, ordenada, el mayor tiempo posible, pero que no te altere tu sistema nervioso el ver que no puedes tenerla siempre, porque es imposible, es que si no, no vives. La casa no es un museo, la casa está para vivirla y está genial que te guste tenerla el máximo tiempo bien, pero relax, o sea, no pasa nada porque a lo mejor a veces pues se tienen hijos pequeños y la casa no está como cuando no teníamos hijos. La vida tiene sus etapas, sus fases y hay que aceptarlas, ¿vale? Sin que nos pongamos mal, porque es que no vale la pena sufrir, porque la limpieza es todo el día así, limpias y ya tienes que volver a limpiar otra cosa, y es tontería que nos afecte. Así que lo que hay que hacer es tener unos buenos hábitos y conseguir un equilibrio, ¿vale? Que la casa es imposible que esté siempre perfecta y no pasa nada. Y bueno, la última pregunta dice: hola, seguro que tienes una youtuber preferida y por otro lado, ¿te ha defraudado alguna? Gracias. Bueno, no me puedo quedar solo con una porque es imposible, me gustan muchas y sigo a muchas chicas, sobre todo sigo a chicas inglesas. Mis favoritas son Gemma Louise Mills y Laura Machem, son mis dos referentes y me encantan. También me inspiro mucho en chicas coreanas que hacen vídeos de ASMR, me encantan también y bueno, no puedo decir los nombres porque son nombres un poco raros y además son un montón. Mi queridísima amiga Liova de Pas de Basque, Silvia, que su canal es Silvia con 3 S, Ali de Sweet Home Ali, bueno, es una gran amiga mía. Carmen de My Essential Style también es maravillosa. Mi querida Roche Aguilar también hace unos vídeos que, bueno, es que ella es tan dulce. Yaiza de My Home Design by Yaiza también. María Hoyos, por supuesto. Teresa Velasco también. Estela Maca. Alejandra Maldonado también me gusta muchísimo. Y bueno, Laura de My Lovely Home, que también es una gran amiga mía. Ana Quintero es una chica maravillosa que cuando yo empecé con el canal me ayudó muchísimo y me contestó preguntas que yo le hice y todo, y bueno, me encanta también. Y hace poquito que he descubierto un canal que me ha gustado mucho, que es Marina Alexa Home. Me gusta mucho cómo hace los vídeos y también me transmite mucha paz. Y el tema que me pregunta, la segunda pregunta de ¿te ha defraudado alguna? No, al contrario, tengo unas compañeras maravillosas, de verdad. Muchas de ellas me han ayudado con mi planificador, enseñándolo en sus canales desinteresadamente, sin pedirme nada a cambio, y eso, bueno, eso dice muchísimo de ellas. De verdad no me lo esperaba porque la mayoría, sin apenas conocerme, me han ayudado y de verdad tienen mi eterna gratitud y pueden contar conmigo para lo que necesiten, que aquí estoy, por supuesto. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya parecido entretenido, que me hayáis conocido un poquito más y que no se os haya hecho muy pesado, porque no sé el tiempo que llevamos aquí, pero este va a ser larguito.
Bueno, daros las gracias por todas las preguntas que me habéis hecho. Me ha encantado este ratito, de verdad, me he sentido muy cómoda y por supuesto haré más vídeos como este si os ha gustado, así que dejadme en comentarios si queréis que haga más vídeos como este, qué os ha parecido. Y bueno, pediros perdón si no he podido contestar todas las preguntas, pero es que claro, son muchas y tenía que seleccionar porque si no, pues es imposible, estaríamos aquí días. Así que nada, muchísimas gracias por estar siempre, os mando un besito muy grande y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.